Volví de viaje y vi un letrero de vendido en mi casa. Mi padrastro la vendió a escondidas. Lo dejé irse, pero cuando volvió, estaba en la calle. No necesitas una casa de lujo a tu edad. Se burló mi padrastro mientras hacía su maleta para su tour VIP por Europa. Lo dejé subirse al avión, pero cuando regresó, no tenía a dónde ir. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero ya que esto parece una confesión de Reddit, voy al grano. Volví hoy de un viaje de trabajo y lo primero que vi fue un letrero enorme de vendido justo frente a mi casa. Mi padrastro me echó una sonrisa burlona y soltó: "No necesitas una casa así siendo tan joven". Estaba empacando para un tour VIP por Europa. Y lo dejé. Pero cuando volvió, adivina, ya no tenía casa. Antes de explicar cómo pasó todo, déjame presentarme. Me llamo Emiliano, tengo 28 años y soy ingeniero estructural. El sueldo es bueno, pero el trabajo me deja molido. Paso más tiempo en obra que en casa, viajando de un proyecto a otro. Lo único que me mantenía cuerdo era mi casa, mi espacio. O bueno, eso creía yo. Porque hoy, oficialmente, ya no es mía. No necesitas una casa así, chamaco. Desde que entré a la calle, supe que algo andaba mal. Apenas regresaba de un viaje de 3 semanas en Monterrey. Estaba muerto, sin dormir bien en el vuelo. Solo quería darme una ducha y tirarme al sillón. Pero entonces lo vi. Un letrero gigante, rojo, diciendo: "Vendido justo en mi jardín". Frené tan fuerte que las llantas chillaron. Mi cerebro se negó a aceptar lo que estaba viendo. Metí el coche y corrí a la puerta con la mochila del trabajo aún al hombro. Pero antes de poder abrir, escuché esa voz. Era Ricardo, mi padrastro, dentro de mi casa, empacando mis cosas. Abrí la puerta de golpe, casi tumbándola. ¿Qué está pasando aquí, Ricardo? Sin siquiera mirarme, mientras cerraba una caja con cinta, me soltó: "Ah, ya volviste, chamaco. Llegaste más temprano de lo que pensé". Chamaco. Siempre me llamaba así, como si yo siguiera siendo un mocoso tonto, y no un hombre hecho y derecho que se ha partido el lomo por todo lo que tiene. Tiré la mochila al suelo. ¿Por qué hay un letrero de vendido en mi jardín, Ricardo? Soltó un suspiro exagerado, como si yo fuera el que estaba molestando. La vendimos. Se me heló el estómago. Di un paso más cerca. ¿Cómo que la vendimos? Dejó la cinta y me miró como si fuera lento. Tu mamá y yo, obviamente. No necesitas una casa tan grande, Emiliano. Es ridículo para alguien de tu edad. Deberías rentar un depa chiquito, ahorrar. Hizo un gesto con la mano. Ya me lo vas a agradecer. Sentí cómo se me apretaban los puños. Ricardo, esta casa es mía. La compré con mi dinero. No tenías ningún derecho. Se rió y me dio una palmada en el hombro como si yo fuera un niño. ¿Crees que hiciste todo solo, chamaco? ¿De verdad piensas que eres una historia de éxito así de fácil? Todo es dinero familiar. Bienes compartidos. Tú no eres dueño de nada. Me alejé como si me hubiera soltado una cachetada. ¿Dinero familiar? ¿Bienes compartidos? Mentiras. Puras mentiras. ¿Cómo me robaron la casa? Aquí va la parte técnica. Sí, yo pagué la casa. Sí, hice todos los pagos de la hipoteca. Pero compré la casa cuando tenía 23 años. Muy joven para conseguir un crédito bueno solo. Mi historial era decente, pero el banco exigía un cofirmante. Mi mamá se ofreció y metió el nombre de Ricardo. Es pura formalidad, Emiliano, me dijo en ese entonces, quitándole importancia. De todos modos va a ser tu casa. Así que firmé los papeles, pensando que mi nombre estaba en el título. Y sí lo estaba. Al principio. Lo que no sabía era que Ricardo refinanció la hipoteca a mis espaldas mientras yo estaba fuera. Mi nombre fue removido discretamente del contrato hace meses. Ahora la casa está solo a su nombre. Y legalmente podía venderla. Sentí náuseas. La voz se me atoró. Ricardo sonrió. Uy, no pongas esa cara. Tú firmaste esos papeles hace años. Deberías leer las letras chiquitas, chamaco. Me temblaban las manos. ¿Dónde está mi mamá? Encogió los hombros. Ya está en Italia. Necesitaba un descanso. Apreté los dientes. O sea que vendiste mi casa, te quedaste con el dinero. ¿Y a mí qué me dejaste? Él sonrió y me dio una palmadita en la mejilla. Eres joven. Ya te las vas a arreglar. Pero yo ya tenía un plan. Ricardo cerró su elegante maleta de cuero con ese zumbido suave del cierre y se la echó al hombro con esa actitud de siempre, bien engreído. Mira, me encantaría quedarme a echar la charla, pero tengo un vuelo que tomar. Hoteles 5 estrellas, tours privados, todo incluido. Primera clase, obvio. Yo nomás me quedé ahí, viéndolo fijo. Pasó junto a mí rumbo a la puerta como si nada. Te voy a traer un recuerdito chido. Y se fue. Me quedé parado, en medio de la sala vacía, mirando ese hueco donde antes estaban mis muebles, mi casa, mi vida entera. Me la habían robado en mi cara, y en teoría no podía hacer nada, o al menos eso pensaba Ricardo. Lo dejé subir al avión.
Lo dejé brindar con champaña a 10.000 metros de altura, creyendo que había ganado, pensando que me había dejado sin nada, pero cuando regresó a México 2 semanas después, se dio cuenta de algo. No tenía a dónde ir. Volvió. El muy cabrón volvió. Estaba esperando frente a la reja, jalando su maleta de cuero como si nada. Mismo saco beige, mismo peinado engominado, mismas gafas oscuras que no se quitaba ni en la sombra. El tipo seguía actuando como si fuera dueño del mundo, como si pudiera pisotear la vida de cualquiera y salir limpio. Me enteré por el portero de la privada. Me mandó un mensaje directo. Señor Emiliano, el señor Ricardo está en la entrada pidiendo acceso a la casa. Me le quedé viendo al celular un segundo, y luego me solté riendo. No de felicidad, de puro veneno. No fui yo quien salió a recibirlo. Fue el nuevo dueño, un hombre mayor, con panza de cervecero y actitud de «no me vengas con mamadas». Lo vi desde el coche, estacionado unas casas más atrás, solo por el gusto de ver la escena. Ricardo sonrió, le ofreció la mano. El otro ni lo tocó. ¿Puedo pasar? Esta es mi casa, dijo arrogante. No, señor. Esta casa se vendió hace 2 semanas. ¿Quién es usted? Soy el propietario. ¿Cómo que la vendieron? Tengo papeles firmados, escritura en orden, llaves nuevas. No sé quién sea usted, pero aquí no vive nadie con ese nombre. El tono del comprador fue seco, autoritario. Ricardo empezó a alzar la voz, pero el guardia ya estaba llamando a seguridad privada. Lo último que vi fue a Ricardo alejándose con su maleta, hablando por teléfono y sudando como puerco. Me fui sin que me viera, pero esa noche dormí mejor que en años. Al día siguiente lo vi, otra vez. Estaba sentado en la cafetería de la plaza, la misma donde solíamos ir cuando mamá aún vivía en México. Lo reconocí por la forma en que acomodaba las manos al leer el menú, aunque ya no vestía igual. Se notaba la caída, saco arrugado, maleta toda raspada, ojeras. Parecía un banquero después de un huracán financiero. Me acerqué sin decir nada y me senté frente a él. Levantó la vista. Esa sonrisa falsa se borró de inmediato. ¿Qué haces aquí?, me soltó como si él fuera la víctima. ¿De qué hablas? Este café es público, ¿no? Me miró, irritado. No había nadie más cerca. Tomé el café del mesero y lo puse frente a mí. ¿Dónde está mi casa?, preguntó, casi escupiendo. ¿Cuál casa? ¿La que vendiste? ¿La que pusiste solo a tu nombre? Esa ya no es tuya, Ricardo. Yo soy el dueño legal. Ya no. El nuevo propietario pagó en efectivo. Transferencia directa. Escritura notariada. Cerrado. Se levantó de golpe. Por un segundo pensé que me iba a golpear, pero no lo hizo. Esto no se va a quedar así, dijo entre dientes. Ya se quedó. Le respondí mirándolo fijo. ¿Dónde te estás quedando? Por cierto, no respondió. Agarró su maleta y se fue sin mirar atrás. Esa noche, me llamaron del despacho jurídico. El abogado sonaba emocionado. Emiliano, encontramos algo grande. ¿Qué? Los papeles del refinanciamiento. Hay firmas que no coinciden con la tuya. Las revisamos con un perito. Hay falsificación. Silencio. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con el teléfono pegado a la oreja. Sentí como si alguien me jalara el piso debajo de los pies. ¿Estás diciendo que puedo demandarlo? ¿Con consecuencias reales? La voz del abogado fue firme. No solo puedes, debes hacerlo. Mi sangre hervía. Después de todo lo que me hizo, ahora había una fisura en su armadura, una oportunidad, un hueco por donde colarme. Fui a buscar los recibos, los correos antiguos, todo lo que pudiera probar lo que yo ya sabía desde el primer momento. Esa casa era mía, y me la arrebataron, pero ahora él iba a tener que pagar. Y no solo con dinero. Nunca en mi vida había pisado un juzgado, y menos con un folder lleno de pruebas bajo el brazo, sabiendo que estaba por denunciar al hombre que había dormido bajo el mismo techo que yo durante 10 años. Ricardo no era mi padre, pero fue el primero que me enseñó lo que era la traición con una sonrisa en la cara. Me senté frente al abogado en aquella oficina fría con olor a papel guardado y café recalentado. El tipo era joven pero directo. Se llamaba Herrera, y tenía esa mirada filosa de los que no pierden tiempo con rodeos. Aquí está todo, le dije deslizando el folder por la mesa. Copias de los pagos que hice de la hipoteca. Mi contrato original. Capturas de los correos que me mandó el banco. Las escrituras viejas. Y la firma que supuestamente es mía en el nuevo contrato de refinanciamiento. Herrera no dijo nada por unos minutos. Solo revisaba, subrayaba cosas, tomaba notas, asentía, y de vez en cuando murmuraba algo como, «Esto es grave». Finalmente levantó la vista. «¿Estás listo para esto, Emiliano?» «Más que nunca. Vamos a denunciar por falsificación de documentos, fraude patrimonial y abuso de confianza. Pero va a ser largo. Él puede alegar muchas cosas. Va a jugar sucio». Me reí, sin humor.
Ya jugó sucio. Todo lo que venga ahora ya no me asusta. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Trabajaba en la obra, comía cualquier cosa, revisaba mensajes y volvía al departamento prestado donde apenas tenía un colchón y un microondas. Pero cada noche me sentaba frente a la laptop y escribía lo que recordaba. Cada conversación, cada detalle, como si estuviera armando un rompecabezas con piezas llenas de rabia. Un día recibí una notificación. Ricardo había sido citado oficialmente. Y respondió. Contestó con un documento de 2 páginas lleno de mentiras. Que yo había abandonado la casa. Que él había pagado parte de la hipoteca. Que mi madre siempre le dijo que la casa sería de ambos. Que yo no tenía estabilidad financiera y por eso firmé sin leer. Lo leí todo con los dientes apretados. Y fui directamente al abogado. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté. Ahora preparamos la demanda fuerte. Y vamos a pedir un peritaje caligráfico. Si se confirma la falsificación, Ricardo está en problemas serios. Una semana después me crucé con él. Lo vi saliendo de una pensión de mala muerte en la colonia Doctores. No me vio, pero lo seguí a distancia. Caminaba encorvado, ya sin esa energía arrogante. Llevaba una mochila rota al hombro. Supe que había tocado fondo. Pero no sentí compasión, solo rabia fría. Esa misma noche, mamá me llamó. ¿Ricardo te hizo algo? Su voz era temblorosa, como si esperara que yo le colgara. ¿Algo? Me robó mi casa, mamá. Me sacó del único lugar donde me sentía en paz. ¿Tú sabías lo que estaba haciendo? No, yo firmé cosas que él me dijo que eran seguros médicos. Me juró que era por nuestro bien, que era solo para bajar los pagos. Yo confié. Me quedé callado unos segundos. ¿Dónde estás ahora? Estoy en Génova, en casa de una amiga. Se acabaron mis ahorros. ¿Y Ricardo? No me manda ni un mensaje. Suspiré. Parte de mí quería gritarle, pero el cansancio me ganó. No sé qué esperabas. Colgamos sin decir adiós. 2 días después, Herrera me mandó un mensaje urgente. Ven a la oficina, trae todo. Llegué con el corazón acelerado. El abogado me recibió con cara seria, pero había una chispa distinta en sus ojos. Tenemos el informe pericial. Me entregó una hoja con sellos oficiales. Ahí estaba. La firma no coincidía. Era falsificada. Confirmado por el perito judicial. ¿Y ahora? Pregunté con un nudo en la garganta. Ahora lo demandamos penalmente. Esto ya no es solo una disputa familiar. Es un delito. Y puede ir a prisión. Apoyé los codos sobre la mesa. Cerré los ojos. Por primera vez, no sentía impotencia. Sentía impulso. Fuego. Hazlo. Herrera sonrió. Va a ser la guerra. Entonces que arda. Me levanté y salí de esa oficina con el paso firme. No sabía cuánto duraría esa batalla. Pero ya no era el Emiliano que dejó que lo desalojaran con una sonrisa. Ahora era otro. Más despierto. Más frío. Más calculador. Esa misma noche, recibí una notificación en el buzón de correo. Ricardo había contratado un abogado defensor. Y no era cualquiera. Era uno de esos tiburones caros que solo aparecen cuando el enemigo tiene algo que esconder. O mucho que perder. Nunca me había sentado frente a un abogado de traje italiano y sonrisa venenosa. Se llamaba Iván Bustamante. Y el cabrón tenía esa forma de hablar que te hace sentir tonto sin que te des cuenta. Señor Emiliano, antes que nada, le ofrezco mis más sinceras disculpas por toda esta situación, dijo, cruzando los dedos sobre la mesa. Pero me temo que todo ha sido un gran malentendido. Me contuve. Apenas. ¿Malentendido? Me falsificaron la firma. Me robaron la casa. Y usted lo llama malentendido. Eso lo decidirá el juez, ¿no cree? Estábamos en la primera audiencia de conciliación. Un salón blanco, sin alma, donde los gritos se disuelven en burocracia. Ricardo estaba ahí también, sentado al fondo, detrás de su abogado, con el rostro más pálido de lo que yo recordaba. Ya no llevaba saco, ni reloj, ni esa maldita sonrisa, solo una camisa vieja, arrugada, y una expresión de fastidio mezclada con miedo. La firma pericial es clara, interrumpió mi abogado Herrera. Fue falsificada. Su cliente manipuló documentos legales para eliminar a mi representado del contrato de propiedad. Hay pruebas. Bustamante mantuvo la calma, tomó aire y sonrió de nuevo. Mi cliente sostiene que fue un error administrativo, que usted mismo firmó pero no recuerda, por la cantidad de papeles que hay en estos trámites. Además, su madre también firmó. Tenemos su testimonio por escrito. Ahí sentí como si alguien me metiera un puñal en el estómago. ¿Mi mamá firmó a favor de él? No exactamente. Solo afirma que no recuerda haber visto nada irregular y que confiaba plenamente en su esposo. Ricardo alzó la vista y me sostuvo la mirada por un segundo. Vi una chispa, no de poder, de desesperación, como si supiera que estaba pendiendo de un hilo, pero aún con esperanza de salirse con la suya. Esa noche, me senté en el colchón del depa prestado y llamé a mamá.
¿Firmaste una declaración a favor de Ricardo? Silencio. Mam, insistí. La abogada de él me dijo que solo era para aclarar que yo no había visto nada raro. Respondió titubeando. No sabía que lo usarían contra ti. ¿Cómo puedes seguir protegiéndolo? Su voz se quebró. Porque me da miedo. Emiliano, me da miedo quedarme sola. Porque si tú te alejas también, no me queda nadie. Me quedé en silencio. Nunca me había sentido tan dividido, entre el deseo de protegerla y el de soltarla por completo. Te voy a decir algo claro, le dije. Si eliges estar del lado de él, también estás en contra de mí. Y esta vez no voy a perdonarlo todo. Colgó sin responder. Pasaron los días. La demanda siguió su curso. La defensa presentó documentos intentando desacreditar el peritaje. Nosotros respondimos con más pruebas. Emails, testimonios, transferencias bancarias. Todo apuntaba a lo mismo. Ricardo actuó solo, con la intención clara de quitarme la casa. Pero entonces, Herrera me llamó una tarde con una nueva información. Ricardo ha solicitado una audiencia especial. Quiere proponer un acuerdo económico. Me senté en seco. ¿Acuerdo? Dice que quiere evitar la prisión y que está dispuesto a negociar una compensación. Por un segundo, me imaginé diciéndole que sí. Tomar el dinero, comprar otra casa, olvidar todo esto, empezar de cero. Pero no. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que me quitó, de lo que significaba esa casa, mi esfuerzo, mi independencia, mi paz. Quiero verlo, le dije. Quiero que me lo diga a la cara. La reunión fue en una sala privada del juzgado. Pequeña, calurosa. Solo estábamos los abogados, Ricardo y yo. Entró cabizbajo. Ya no quedaba nada de ese tipo arrogante que se fue de viaje con mis ahorros. Se sentó frente a mí y no me miró. Solo dejó sobre la mesa un sobre amarillo. «Aquí tienes», dijo, sin emoción. «Es lo único que me queda. Ahorros, una cuenta que no estaba embargada. Todo». Tomé el sobre. Lo abrí. Eran 480,000 pesos. Menos de la mitad del valor de la casa, pero mucho más de lo que esperaba que me ofreciera. «No vine por dinero», le dije. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó, ahora sí alzando los ojos. Por primera vez sincero. «Quiero que firmes una confesión de lo que hiciste. De todo. Y la vamos a presentar en el juzgado». El silencio se hizo pesado. «Si haces eso te dan reducción de pena. Quizá ni entres a la cárcel», dijo mi abogado reforzando. Ricardo miró el piso. Su cara se contrajo. Por un momento, creí que iba a llorar. «Lo pienso». «No tienes tiempo», le respondí. «Es ahora». Se quedó quieto. Luego asintió y pidió una hoja en blanco. Empezó a escribir, lento, con letra temblorosa. Y en ese momento, creí que lo habíamos ganado. Hasta que esa noche, de regreso en casa, recibí un mensaje anónimo. «No confíes en ese papel. Está jugando algo más grande». Me quedé mirando el mensaje como si fuera un espejismo. Una frase simple, sin firma real, pero con una sola inicial. No había enlaces. No pedía nada. Solo un aviso. «No confíes en ese papel. Está jugando algo más grande». Por un momento pensé que era un mal chiste. Que alguien había leído mi historia en redes o que tal vez mi abogado estaba poniéndome a prueba, pero no. Era algo más. Una grieta invisible que de pronto se abría debajo de mis pies. Al día siguiente, fui directo con Herrera. Le mostré el mensaje. «¿Crees que es real?», pregunté. «Con Ricardo, cualquier cosa es posible. Vamos a revisar el documento de confesión con lupa». Sacó la hoja que Ricardo había escrito la tarde anterior. La extendió sobre la mesa como si fuera un plano de explosivos. Nos sentamos a leerlo palabra por palabra. Era una confesión breve, con palabras vagas. Yo, Ricardo González, reconozco haber actuado sin consultar debidamente a Emiliano en la decisión de refinanciar la propiedad. Asumo la responsabilidad del malentendido generado. ¿Ves lo que está haciendo?, dijo Herrera, marcando algunas frases con lápiz. «No admite la falsificación», dije, entendiendo finalmente. «Solo dice que no me consultó. No dice que usó una firma falsa. No menciona que me eliminó del contrato. Nada que implique delito». «Exacto. Es una trampa. Si firmamos esto como parte del acuerdo, renunciamos a seguir con la denuncia penal. Y él sale libre». Tragué saliva. Cerré los ojos. Recordé su cara temblando mientras escribía. Había actuado. Otra vez, como siempre. Esa misma tarde, decidí ir al lugar donde se firmaron los papeles originales del refinanciamiento. Una notaría en la colonia Roma. Me presenté con una copia de los documentos y una actitud directa. No estaba para rodeos. «Vengo a verificar esta firma. Quiero saber si ese día se presentó la persona que firmó como Emiliano Ortega», dije al recepcionista. El tipo me miró como si acabara de pedirle su riñón, pero hizo una llamada interna. Al cabo de unos minutos, salió una mujer alta, de lentes gruesos y rostro serio.
Se presentó como la licenciada Robles, encargada de archivo y procesos. No puedo mostrarle los registros internos sin una orden judicial, pero le puedo decir algo fuera de actas, me dijo, bajando la voz. Ese día, quien firmó como usted, no era usted. Me quedé helado. ¿Está segura? Lo vi con mis propios ojos. Era otro hombre. Mayor, más bajo, diferente. Traía una credencial. Parecía apurado. No revisó nada. Solo firmó. ¿Y nadie dijo nada? Se presentó como usted. Tenía los papeles en orden. Yo sospeché, pero no podía hacer mucho sin pruebas. ¿Puede testificar eso? Ella me miró fijo, y después de un segundo, asintió. Lo haré. Salí de esa notaría con el corazón golpeando las costillas. Por primera vez tenía algo sólido, un testigo directo. No era solo una firma falsa en un papel, era suplantación de identidad, era cárcel segura, y esta vez no había escapatoria. Esa noche, sentado en la cama, recibí una videollamada inesperada. Era mamá. Vi tu nombre en los medios, dijo, con voz apagada. Dijeron que estás en juicio con Ricardo, que hay una denuncia penal. ¿Es verdad? Sí. Y esta vez no voy a echarme para atrás. ¿Puedes parar esto? ¿Qué? Por favor. No quiero verlo en la cárcel. Tuve que levantarme y caminar por el cuarto para no explotar. Mamá, ¿me estás pidiendo que lo perdone? Solo que no lo destruyas, dijo llorando. Ya perdió todo. Está viviendo en una pensión. No tiene ni un peso. ¿Y yo qué tenía cuando me dejó sin casa? ¿Dónde estaba él cuando tú estabas sola en Italia sin un centavo? Yo lo amaba, Emiliano. Me quedé congelado. Entonces quédate con esa idea, mamá, porque lo que viene ahora no va a ser bonito. A la mañana siguiente, Herrera me llamó temprano. Emiliano, tenemos una nueva audiencia en 3 días. Pero escucha esto. ¿Qué pasó? La defensa de Ricardo acaba de solicitar un aplazamiento. Su abogado, Bustamante, fue hospitalizado de emergencia. No va a poder continuar. Y quieren tiempo para nombrar un nuevo representante legal. ¿Estás diciendo que...? Sí. Ricardo está vulnerable. Solo. Sin defensa. Me senté. El corazón me retumbaba en los oídos. Es ahora, Emiliano. Este es el momento. Si presentamos todo con el testimonio de la notaría, puede haber orden de arresto antes de fin de mes. No dije nada, porque justo en ese instante, otro mensaje anónimo llegó a mi teléfono. Tienes algo que él quiere, y no es dinero. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si estaba empezando a ver el juego completo. El nuevo mensaje me cayó como una piedra al pecho. Tienes algo que él quiere, y no es dinero. Otra vez sin nombre, sin rastro, sin explicación. Solo esa línea, seca y precisa, como una bala bien dirigida. Me senté en el borde del colchón con el celular aún en la mano. Afuera llovía, y cada gota que golpeaba la ventana sonaba como si quisiera decirme algo que todavía no entendía. ¿Qué más podría querer Ricardo? Me había quitado mi casa, mi paz, mis años de esfuerzo. ¿Qué podría quedarle? Pensé en las cajas que había empacado a toda prisa después de que él se fue. Recordé algo. Una caja que nunca encontré, la que tenía todos los papeles personales de mamá. Actas de nacimiento, escrituras antiguas, hasta unas cartas que ella había guardado de mi papá biológico, que murió cuando yo tenía 6. Esa caja había desaparecido. En su momento no le di importancia. Pensé que se había quedado en la casa, o que la había confundido con otra. Pero ahora parecía algo más. Fui al depósito donde tenía guardadas mis cosas. Revisé cada caja, una por una. Nada. Hasta que encontré una pequeña carpeta, oculta dentro de una caja de libros técnicos. No era lo que buscaba, pero era algo. La abrí. Eran copias de transferencias bancarias viejas, hechas por mi madre. Algunas a nombre de Ricardo, otras a una cuenta desconocida. Lo raro era que algunas fechas coincidían con el tiempo en que yo empecé a pagar la hipoteca, lo que significaba una cosa. Mi madre también estaba poniendo dinero en la casa sin decirme. Volví a revisar. En una de las transferencias había una nota. Depósito conjunto, acuerdo verbal, y un número de referencia legal. Lo llevé directo con Herrera. Esto puede cambiar todo, dijo revisando la carpeta. Si tu mamá aportó dinero directamente a la propiedad y no lo declaró, Ricardo puede usar esto como argumento para decir que tenía derecho parcial legítimo. ¿Eso anula mi denuncia? No, pero puede complicar las cosas, especialmente si él logra que tu mamá testifique a su favor. Cerré los ojos. Mierda. Esa noche llamé a mamá otra vez. No quería, pero no podía evitarlo. Me contestó en pijama desde una sala pequeña con paredes beige, en lo que parecía ser un departamento prestado. ¿Tú pusiste dinero en la casa cuando yo la compré? No respondió al principio. Solo bajó la mirada. Solo unas veces, admitió. Al fin, quería ayudarte.
No lo dije porque pensé que lo tomarías mal. Yo confiaba en Ricardo, y él me dijo que lo mejor era hacer todo a nombre de la familia, no solo tuyo. ¿Y ese acuerdo verbal que anotaste en los depósitos? Suspiró. Él me hizo firmar un papel, solo para asegurar que si algo me pasaba, él iba a quedar protegido. Me juró que era por precaución. ¿Y firmaste? Sí. El nudo en el estómago me apretó con fuerza. Mamá, él va a usar eso en el juicio. Va a decir que todo fue una inversión de ustedes dos, y que yo solo era un inquilino. No, yo nunca dije eso. Yo solo quería ayudarte. Él me convenció de que todo iba a estar bien. Ya no se trata de ti, mamá. Se trata de lo que él planeó desde el principio. Colgamos sin más. 2 días después, volví al juzgado. Pero esta vez, con todo. Las pruebas, la carpeta y el testimonio firmado de la notaría. Herrera había conseguido una audiencia urgente. El juez estaba listo para escuchar todo. Pero Ricardo no apareció. Ni su abogado. Ni un mensaje. Nada. ¿Qué significa esto? Le pregunté a Herrera. Podemos pedir orden de presentación forzada. Si no se presenta en 48 horas, el juez puede emitir orden de aprehensión. Y así se hizo. Firmamos la solicitud, la entregamos, y por primera vez, la justicia estaba a punto de alcanzarlo. Esa noche, toqué fondo emocionalmente. Me encerré en el baño, me miré al espejo y me vi. Ojeras, barba crecida, ojos rojos. Y no por estar perdiendo, por el precio que todo esto me estaba costando. Mi madre ya no me miraba igual. Mis noches eran insomnio y ansiedad. Mi nombre, aunque limpio, empezaba a aparecer en foros y redes como el hijo que demandó a la pareja de su madre. Y yo solo quería mi casa, mi vida, un poco de dignidad. Estaba en ese pensamiento cuando entró un mensaje más. Esta vez no era anónimo. Era de mi mejor amigo de la universidad, Marcos. Vivía en Querétaro desde hace años. No sabíamos mucho uno del otro desde entonces. Güey, vi en las noticias lo de tu juicio, pero acabo de ver a Ricardo en persona, en un hotel aquí en Querétaro. ¿No se supone que lo están buscando? Mi primer impulso fue subirme al coche de inmediato y lanzarme a Querétaro a 160 km/h. Pero Herrera me detuvo en seco. Si lo haces por tu cuenta, arruinas todo. No puedes confrontarlo sin autoridad. Si lo tocas, él puede denunciarte por acoso o intento de agresión. ¿Y qué hago entonces? ¿Me siento a ver cómo se esconde mientras el proceso se estanca? Herrera se acercó, con esa calma tensa que tienen los que han peleado muchas batallas legales. Dame el nombre del hotel. Vamos a hacerlo bien. Si sabemos su ubicación exacta, podemos solicitar la intervención de un actuario judicial o incluso de la policía local si ya está vigente la orden de aprehensión. Le mandé mensaje a Marcos. ¿Nombre del hotel? Respondió de inmediato. Hotel Alameda, en el centro, piso 4. Lo vi entrando a las 10 p.m. Solo, maleta pequeña. Se veía nervioso. Mi corazón latía como martillo. Ricardo no solo estaba escondiéndose, estaba corriendo. Quizá preparando su salida definitiva del país. O tal vez buscando ayuda. Esa noche no dormí. Y a las 8 de la mañana, Herrera y yo ya estábamos en camino a Querétaro, con una copia física del expediente y la notificación de orden de presentación. En el camino no hablamos casi nada. Solo el ruido del motor y el peso compartido de algo que sabíamos que iba a cambiar todo. Llegamos al hotel antes de mediodía. La fachada era modesta, de esas que fingen lujo con mármol falso y candelabros apagados. Entramos con paso firme. Herrera habló con la recepción, mostrando su identificación profesional y los documentos. Venimos por una situación judicial. No queremos escándalo, pero necesitamos confirmar si un huésped llamado Ricardo González se encuentra aquí. La recepcionista tragó saliva y asintió lentamente. Luego llamó a su gerente. El hombre, canoso, con voz educada, apareció al cabo de 1 minuto. Sí, está aquí. Llegó hace 3 noches. Habitación 417. ¿Puedo saber de qué se trata? Herrera explicó lo justo. El gerente asintió con preocupación. ¿Está solo? No ha salido desde ayer. 5 minutos después, subimos con un policía local que respondió al llamado del juzgado. Frente a la puerta del 417, el ambiente se volvió denso. Golpearon. Nadie respondió. Golpearon de nuevo. Señor González, abra la puerta. Tenemos una orden de presentación judicial, dijo el oficial. Silencio. Y luego, el clic del cerrojo. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Ricardo estaba ahí, o al menos, lo que quedaba de él. Ojeroso, pálido, con la camisa abierta y los ojos hundidos. Tenía cara de derrota, pero también de algo más. Sabía que vendrían. Susurró. No opuso resistencia. Se vistió con lentitud. Tomó su cartera, un cuaderno, y salió con el oficial. No me dirigió la palabra.
Ni una sola palabra. Solo un vistazo rápido antes de pasar por mi lado. Susurró algo que apenas escuché. No sabes lo que abriste, chamaco. En el juzgado, todo pasó más rápido de lo que imaginaba. El juez ordenó su presentación obligatoria para la siguiente audiencia. Herrera entregó las pruebas nuevas, incluyendo el testimonio de la notaría. La defensora de oficio que asignaron a Ricardo pidió tiempo para revisar el caso, pero el juez fue claro. Aquí hay delito tipificado. El proceso continuará por la vía penal. Al salir, el aire de Querétaro olía a lluvia. Me detuve unos segundos fuera del juzgado, cerrando los ojos. Por primera vez en meses, sentí que algo estaba volviendo a su lugar, que el suelo bajo mis pies era firme otra vez. Pero la paz duró poco. Mi celular vibró. Era otro mensaje. De mi madre. Necesito que vengas a Italia. Es urgente. ¿Italia? Le marqué sin pensarlo. ¿Qué pasó? Su voz sonaba alterada, nerviosa, como si hubiera estado llorando. Emiliano, encontré algo. En las cosas de Ricardo. Un sobre que dejó aquí cuando vino a verme hace un mes. ¿Qué tenía? Papeles. Y un USB. Hay documentos con tu nombre, contratos de empresas, cuentas bancarias, cosas que tú nunca firmaste. Pero con tu firma. Mi estómago se revolvió. ¿Estás segura? Sí. Y hay más. Hay nombres de otras personas. Mucho dinero. Emiliano, creo que esto no era solo por la casa. La llamada se cortó. Me quedé parado con el teléfono aún en la oreja, sintiendo como todo volvía a moverse bajo mis pies. La historia no había terminado. Ricardo había hecho más de lo que imaginaba. Y ahora, algo que empezó como una traición familiar, empezaba a oler a algo mucho más profundo y peligroso. Me costó 2 días conseguir el pasaporte actualizado y 3 noches sin dormir esperando el vuelo. Mi madre me necesitaba. Y lo peor, tenía algo que podía cambiar todo. No sabía qué me iba a encontrar en Italia. Lo último que sabía de ella era que vivía en Génova, en casa de una amiga vieja, excompañera de trabajo, en un edificio viejo pero digno. En el fondo, una parte de mí aún resentía que hubiera protegido tanto tiempo a Ricardo. Pero algo había cambiado. Su voz ya no sonaba ciega. Sonaba asustada, como si de pronto entendiera todo lo que yo había tratado de advertir durante años. Aterrizamos al amanecer. Tomé un tren y luego un taxi por calles estrechas de piedra, donde cada esquina olía a café y humedad. Cuando bajé frente a su edificio, ella ya me esperaba. No nos abrazamos. Solo nos vimos. Y bastó. Tenía los ojos rojos y el rostro flaco, pero se notaba que algo la había despertado por dentro. «Estás más flaco», fue lo único que dijo. «Tú también». Subimos sin hablar más. En su pequeño departamento me ofreció té, pero lo rechacé. No podía tragar nada. Solo quería ver el sobre. Lo tenía sobre la mesa, envuelto en una bolsa Ziploc, como si fuera una evidencia de escena del crimen. Dentro, había papeles doblados, algunos con mi nombre, contratos, aperturas de cuentas, pero lo más extraño era que no eran solo de México. Había documentos con fechas y sellos de España, Panamá y Colombia. «¿Dónde encontraste esto?», le pregunté. En un fondo falso de su maleta. Solo lo abrí por desesperación. Buscaba euros para pagar el gas. Revisé página por página. Había un contrato firmado a nombre de Emiliano Ortega, supuestamente abriendo una cuenta en Andorra. Otro mostraba mi nombre como accionista minoritario de una empresa que jamás había escuchado, con sede en Guadalajara. Pero nada de eso era mío. Eran identidades paralelas, documentos falsificados, que usaban mi nombre, mi firma y mi historial. ¿Crees que todo esto es suyo?, pregunté, tragando en seco. Sí, y creo que había alguien más con él. Alguien que lo ayudaba a mover papeles. Quizá en su trabajo, no sé. Lo único que sé es que tú estabas en el centro de todo. Me temblaban las manos. Inserté el USB en su vieja laptop, archivos PDF, un par de videos, capturas de transferencias, algunos correos con asuntos como confirmado o listo para usar. En uno de ellos vi mi nombre, no como remitente, como objetivo. Emiliano ya firmó sin saberlo. Usaremos eso en el siguiente movimiento. No firmaba Ricardo. Firmaba a alguien con iniciales AR. No sabía quién era. Pero claramente no era solo él. Ese era el algo más que mencionaba el mensaje. Volví a México con una copia de todo. Dejé el original con mamá, por si algo salía mal. Me despedí sin drama. Esta vez sí la abracé. Un abrazo largo, silencioso, lleno de cosas que no supimos decirnos en años. Al llegar, fui directo con Herrera. Le mostré los documentos, los videos, todo. Lo vi cambiar de expresión a medida que leía. «Esto ya es otro nivel», dijo con la voz tensa. «Esto no es solo un caso de fraude familiar. Es falsificación de identidad, uso de terceros, posiblemente lavado. Y tú
Tú podrías estar vinculado sin saberlo. ¿Vinculado legalmente? No, aún no. Pero si esto sale a la luz, tu nombre va a explotar en la prensa. Y si ellos ya te usaron una vez, podrían hacerlo de nuevo. ¿Qué hacemos? Tenemos que denunciarlo, no solo a Ricardo, a todos los involucrados. Pero necesitamos saber quién es AR. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el depa de un compañero. Por precaución. No por paranoia. Por intuición. Y fue en esa madrugada, cuando apenas cerraba los ojos, que sonó mi teléfono. Era una llamada desconocida. Contesté. ¿Emiliano? Dijo una voz femenina, con tono profesional. ¿Quién habla? Soy Alicia Reyes. Trabajo en la Notaría 14, en la Roma. Usted no me conoce, pero creo que mi jefe tiene que ver con lo que le hicieron. Y si es así, estamos todos en peligro. Me senté en la cama. ¿Por qué me llama ahora? Porque hoy encontré algo que no debía. Y creo que mañana ya no voy a poder hablar. La llamada se cortó. No dormí esa noche. Me quedé en la sala del depa prestado, con el teléfono en la mano, esperando que volviera a sonar. Pero no lo hizo. Alicia Reyes. Notaría 14. Algo que no debía encontrar. Y la certeza de que mañana tal vez ya no podría hablar. Sentí un escalofrío. Había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Lo que empezó como una traición familiar se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro y más grande. Algo que había vivido en silencio bajo la superficie de mi vida durante años. Sin darme cuenta, había sido el rostro, la firma y el nombre de un esquema que no entendía del todo. Pero iba a entenderlo, fuera como fuera. A las 7:15 de la mañana, ya estaba frente a la Notaría 14. No abrían hasta las 8:30, pero me quedé ahí, sentado en una banca, viendo pasar la vida como si no estuviera al borde de un colapso nervioso. A las 8:20, los primeros empleados empezaron a llegar. Entre ellos, una mujer joven, delgada, cabello rizado recogido en un chongo. Traía una mochila sencilla y cara de que no había dormido. Me acerqué. ¿Alicia? Se detuvo en seco. Me miró como si acabara de ver un fantasma. ¿Eres Emiliano? Asentí. Me hizo una seña y seguimos caminando juntos, sin que nadie lo notara. Dimos vuelta a la esquina y nos metimos en una cafetería pequeña. Pidió un americano. Yo no pedí nada. Sacó una carpeta de su mochila. Me la entregó sin decir palabra. ¿Qué es esto? Una lista de documentos manipulados en los últimos 3 años. Todos con firmas que no pasaron por los procedimientos oficiales. Y entre ellos, hay 5 con tu nombre. Todos firmados por alguien más. Me quedé helado. Abrí la carpeta. Nombres, fechas, claves internas. Había referencias cruzadas con documentos que ya había visto en el USB. Las piezas empezaban a encajar. ¿Quién más sabe de esto? Solo yo. Y mi jefe. ¿Quién es tu jefe? Antonio Rivas. Las mismas iniciales que viste en ese correo. Me costó tragar saliva. AR no era solo un cómplice. R. No. Era el que facilitaba todo desde adentro. Un notario con poder para autenticar firmas, mover contratos, legalizar transacciones. ¿Ricardo trabaja con él? No oficialmente, pero sé que vinieron juntos muchas veces, y siempre salían con maletas llenas de papeles. Una vez escuché a Rivas decir, el chamaco ni se va a enterar. El estómago se me revolvió. ¿Por qué me estás contando esto? Porque me voy a ir. Ya hablé con mi mamá, voy a Guadalajara con ella. No quiero estar aquí cuando esto reviente. Pero tú tienes que hacer algo, Emiliano. Esto no es solo tu casa, no es solo tu nombre. Hay más personas afectadas, y muchos no tienen ni idea. Esa misma tarde llevé la carpeta directo con Herrera. Se quedó blanco al leer los nombres. Esto ya es una red, dijo. Rivas es intocable en el gremio, pero si metemos esta carpeta como prueba, se arma un escándalo nacional. ¿Y tú qué dices? Yo digo que lo hagamos, pero tienes que estar preparado. Esto te va a poner en la mira de todos los que están metidos en esto, y no todos se van a quedar con los brazos cruzados. Me robaron todo, Herrera. No me voy a quedar callado. Entonces vamos a incendiarles el piso. La audiencia se programó para la semana siguiente. Esta vez, no solo por el caso de la casa, sino como parte de una nueva denuncia, con copia para la Fiscalía General, por falsificación de documentos oficiales y uso indebido de funciones notariales. La carpeta de Alicia fue sellada como prueba clave, y fue entonces, cuando pensábamos que ya no podía volverse más grave, que llegó el golpe más inesperado. Esa misma noche, mientras me bañaba, el celular vibró en el mueble del lavabo. Salí empapado a contestar. Era Herrera. Emiliano, ¿estás sentado? No. ¿Qué pasó? Ricardo acaba de entregarse. ¿Qué? Fue solo. A la agencia del Ministerio Público. Dijo que quería confesar todo, pero bajo una condición. ¿Cuál?
Quiere testificar contra Antonio Rivas. Me quedé mudo. Dice que fue manipulado, que Rivas lo usó, que todo esto empezó por una deuda y que lo arrastró hasta volverse cómplice. ¿Está diciendo la verdad? No lo sé. Pero si coopera puede darnos acceso a documentos que ni Alicia vio. Y eso puede derrumbar toda la red. Tomé una toalla y me senté en el piso, aún chorreando agua. ¿Lo vamos a aceptar? Depende de ti. Me quedé ahí, en silencio. El hombre que me arruinó la vida ahora quería salvar su pellejo entregando a un monstruo más grande. ¿Era justo? ¿Era suficiente? ¿Era parte de algo más que todavía no alcanzaba a ver? La respuesta llegó al día siguiente, en forma de sobre entregado en mi puerta. Dentro, una sola hoja, con una dirección y una frase escrita a mano. Aquí empezó todo. La dirección en el sobre me llevó hasta Naucalpan, Estado de México. Una zona industrial vieja, llena de bodegas oxidadas y edificios olvidados por el tiempo. La calle era de terracería. No había señal, ni cámaras, ni vecinos que vieran mucho. Nadie preguntaba nada ahí. Nadie hablaba. Estacioné el coche a una cuadra. Me acerqué caminando, la hoja temblando en mi mano. Era una fachada de concreto, con una persiana metálica a medio caer. No tenía letrero, pero en la esquina superior, apenas visible, había una pequeña placa oxidada. Consultoría Jurídica y Contable Rivas. Tragué saliva. No llamé a Herrera. No avisé a nadie. Fue una estupidez, lo sé. Pero algo dentro de mí me empujaba. Era como estar frente al origen del incendio que quemó mi vida. Y quería ver las cenizas de cerca. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. El olor a humedad me golpeó en la cara. Y algo más. Tinta vieja, café rancio y metal quemado. Entré. Había escritorios vacíos, estantes con archivadores, computadoras apagadas. Silencio absoluto. El único sonido era el eco de mis propios pasos. Entonces lo vi. Un escritorio al fondo, con una carpeta negra abierta, y una hoja sobresaliendo con mi nombre completo, en negritas. Ortega Ramírez, Emiliano, expediente R18. Me acerqué con cuidado. Tomé la carpeta. Dentro, había una cronología, fechas desde 2018. Aparecía cada trámite que habían hecho con mi nombre. La compra de la casa, el refinanciamiento, aperturas de cuentas falsas, declaraciones fiscales, hasta solicitudes de crédito que jamás firmé. Sentí las piernas temblarme. No era un accidente. No fue una traición familiar aislada. Yo fui un proyecto, un objetivo. Y Ricardo solo fue el peón más visible. Estaba por salir cuando escuché el clic de una cámara. Giré la cabeza. En una esquina había una cámara de seguridad encendida, roja, grabando. Sentí un escalofrío. En ese momento el teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Contesté. ¿Te gustó lo que viste? La voz era masculina, grave, controlada. ¿Quién eres? Soy el que te enseñó a Ricardo todo lo que sabe. Pero él rompió las reglas. Y tú hablaste demasiado. Silencio. Solo mi respiración. Y el zumbido de fondo de la línea. Esto no era contra ti, Emiliano. Hasta que hiciste que lo fuera. ¿Por qué yo? Tu madre. Tu apellido. Tu historial. Tu perfil era perfecto. Limpio. Discreto. Sin conexiones peligrosas. Nadie mira dos veces a un ingeniero estructural. Nadie revisa. Nadie pregunta. Pero cometiste el error de preguntar tú. ¿Qué quieres? Quiero que cierres la boca, que desaparezcas. Quédate con tu dinero, con tus archivos. Pero no sigas buscando. O no vas a vivir para contarlo. Y colgó. Me quedé ahí, temblando. Apreté la carpeta contra el pecho y salí corriendo. Esa misma noche fui a casa de Herrera. No hablé hasta que estuve dentro, con la puerta cerrada y las luces apagadas. Ya no es solo un caso legal, le dije. Hay algo más grande. Están usando nombres, perfiles, firmas, y yo era uno más. Le mostré la carpeta. Herrera se quedó mudo. Luego tomó una copa de vino, la sirvió y se la bebió de un trago. Vamos a tener que involucrar a alguien más. ¿Quién? La prensa. ¿Estás loco? Es la única manera de sobrevivir. Si lo hacemos público, ya no te pueden desaparecer. Ya no eres un ingeniero. Eres una historia. Pasaron 3 días. En ese tiempo preparamos todo. Organizaron una entrevista con un periodista confiable. Alguien que ya había publicado investigaciones sobre fraudes documentales y redes financieras ilegales. Me citaron en un estudio discreto. Me pusieron micrófonos. Me pidieron que contara todo. Lo hice. Desde el día que volví de Monterrey y vi el letrero de vendido en mi jardín, hasta la llamada anónima desde la oficina vacía. Conté todo. Y luego, desaparecí. Me fui del país por un tiempo. Herrera recomendó que bajara el perfil. Me hospedé en casa de un colega en Mérida, usando otro número. Solo unos días, hasta que la nota saliera.
La publicación salió el lunes a las 7:00 am. El caso del ingeniero fantasma. Cómo usaron a Emiliano Ortega como rostro de una red de fraudes inmobiliarios. El artículo se volvió viral en horas. El nombre de Antonio Rivas apareció por primera vez en un medio. Y con él, una cadena de otras víctimas comenzó a hablar. Había más Emilianos, gente usada, firmas robadas, casas perdidas, cuentas clonadas. Ricardo había sido apenas el hilo suelto de una red gigante. Pero el verdadero golpe vino al día siguiente. Una de las víctimas contactó al periodista. Había estado en una de las oficinas donde se firmaban los documentos falsos y reconocía una cara entre los implicados. Mi madre. Me costó procesarlo. La idea entró como una astilla por debajo de la piel. Primero duele poco, pero mientras más intentas ignorarla, más se entierra. Mi madre. La única persona por la que todavía sentía algo parecido a compasión. ¿Implicada? ¿Testigo? ¿Cómplice? No quise creerlo, pero la imagen estaba ahí. El periodista que publicó el reportaje me envió la fotografía, una captura de una cámara de seguridad. La calidad era baja, pero no dejaba duda. Ella, sentada junto a Ricardo, firmando un documento frente a un escritorio que reconocí, la oficina de la Notaría 14. Fecha: 14 de mayo de 2021. Yo estaba trabajando en un proyecto en Oaxaca esa semana. Es decir, ella sí estaba en el país, y sí se reunió con ellos, pese a haberme dicho que no sabía nada. La llamé. No contestó. Volví a marcar. 1, 2, 3 veces. Nada. Le escribí. Necesito que me digas la verdad, toda. Esa noche me respondió. ¿Estás seguro de querer saberla? Me temblaron los dedos. Sí, ya no tengo nada más que perder. 3 días después, regresó a México. No me avisó. Me enteré porque apareció en la puerta del despacho de Herrera, con una expresión de alguien que ya no corre, solo se entrega. Llevaba una carpeta y una bolsa de mano pequeña. Nada más. Quiero hablar con él, dijo, firme. Entramos a una sala de juntas vacía. Nos sentamos frente a frente. Herrera nos dejó solos. Ella tardó en arrancar. No te mentí todo el tiempo, dijo, con los ojos húmedos. Pero sí te oculté más de lo que crees. Me mantuve en silencio. Ricardo no solo me enamoró, me ofreció seguridad. Me habló de inversiones, de créditos, de papeles que no me afectarían. Firmé porque confiaba, porque no entendía nada, porque no sabía decir que no. Pero en 2021, estuviste con él, en la notaría, y firmaste con tu nombre. Asintió. Sí, esa vez ya sabía más, pero no todo. Pensé que era solo para proteger nuestros bienes comunes. Él me dijo que tú no ibas a entender, que estabas estresado, que era mejor no meterte. ¿Y lo creíste? Quise creerlo. Me convenció de que tú nunca ibas a ver esas escrituras, que todo era temporal, que era por nuestro bien. ¿Sabías que me estaban robando? No respondió de inmediato. Su labio inferior temblaba. Sospechaba, pero cuando lo supe con certeza, ya era demasiado tarde. Él tenía documentos, grabaciones, cosas que podían hundirme también. Me chantajeó. Me eché hacia atrás. Me costaba respirar. ¿Y entonces qué hiciste? Me fui a Italia. No solo por descanso. Me escapé. De él, de ti, de mí. Se sacó del bolso una carpeta manila. Me la entregó. Aquí están mis declaraciones juradas, mi testimonio, todo lo que sé sobre Ricardo, sobre Rivas, sobre las firmas. Incluye los nombres de otras personas que los ayudaban. Ya no me importa si me denuncian también. Solo quiero que acabes esto. Y que puedas vivir en paz. La abrí. Leí los primeros párrafos. Eran detallados, cronológicos, crudos. Ella estaba entregándose. Y por primera vez, vi honestidad en su rostro. No como la madre que conocí, sino como una mujer derrotada por sus propios silencios. Una semana después, todo explotó. La fiscalía emitió una orden de arresto contra Antonio Rivas. Se filtraron nombres de jueces y abogados que participaron en las falsificaciones. Ricardo fue trasladado a un penal en Veracruz, ya sin posibilidades de reducción de pena. Y mi madre aceptó cooperar con la fiscalía a cambio de una sanción civil, no penal. El caso se volvió emblema nacional. Una red de fraudes inmobiliarios que había usado a decenas de personas comunes, robándoles su identidad, su crédito y, en muchos casos, su vida entera. Y yo, por fin recibí la compensación legal por la venta fraudulenta de mi casa. Con ese dinero, compré otra. No tan grande, no tan céntrica, pero con cimientos sólidos, sin nombres ajenos en la escritura, sin fantasmas en los pasillos. Un año después, el sol entraba por la ventana de la sala. Estaba solo. Sin ruido, sin llamadas judiciales, sin sobres anónimos, solo café, silencio y paz.
recibí una carta del juzgado. Último cierre del caso. Todo terminado. Y por fin, empecé a escribir mi historia. No la que me robaron. La mía. Ricardo González, condenado a 11 años por fraude agravado, falsificación de documentos y suplantación de identidad, sin posibilidad de fianza, sin un peso a su nombre. Hoy cumple su condena en un penal del Estado, solo y olvidado. Antonio Rivas, ex notario, actualmente procesado, enfrenta múltiples cargos. El escándalo provocó una investigación nacional a varias notarías del país. Su juicio sigue en curso. Mi madre, inhabilitada para ejercer funciones legales por 10 años, vive en Querétaro con una pensión mínima. Hemos hablado un par de veces, cordial, lejana, como dos sobrevivientes de un mismo incendio que ya no se reconocen. Alicia Reyes, la asistente valiente, ahora trabaja con una ONG que apoya a víctimas de fraude documental. Me manda un mensaje cada tanto. Siempre termina igual. Te dije que tenías que saber la verdad. Yo, Emiliano Ortega, 28 años. Ingeniero, dueño por fin de algo que nadie me puede quitar. Mi casa, mi nombre, mi historia. Y esta vez, firmada solo por mí.